Bienvenidos maestros y maestras a un espacio más de Educación 2020, Desafío y Respuesta. Soy el profesor Jaime Tejeda Navarrete y en esta oportunidad compartiremos una temática muy importante, la evaluación formativa y retroalimentación del aprendizaje en una modalidad a distancia o remota, ¿no? En ese sentido, vamos a abordar en este espacio 4 aspectos importantes. El primero, referido a lo que es una evaluación formativa. El segundo, por qué es importante una evaluación formativa en una educación con modalidad a distancia. ¿Qué es la retroalimentación como estrategia de la evaluación formativa? Y cómo retroalimentar en una educación con modalidad a distancia o remota. Estos 4 aspectos los vamos a abordar con detenimiento y compartiremos algunas orientaciones básicas. Pero antes vamos a pedir que puedas contestar algunas preguntas como recojo de saberes previos a partir de tu experiencia pedagógica personal. La primera pregunta: ¿para ti es lo mismo evaluación formativa que una evaluación procesual? De tu experiencia pedagógica sería bueno nos puedas contestar. Segunda pregunta: ¿la retroalimentación es sinónimo de gestión del aprendizaje? ¿Cómo responderías a esta pregunta a partir de tu experiencia? 3. ¿Puede realizarse una retroalimentación por descubrimiento y reflexión en una educación remota realmente o solo en una presencial? 4. ¿Puede haber evaluación formativa sin retroalimentación? Recuerden que la retroalimentación es una estrategia importante dentro de este enfoque de evaluación. ¿Considera de que si no está presente la retroalimentación puede haber evaluación formativa? Muy bien, estas 4 respuestas nos pueden dar algunas pautas de lo que estamos manejando actualmente en nuestra experiencia evaluativa. Ahora sí vamos a compartir algunas orientaciones, algunas ideas fuerza que hemos preparado para poder explayar un poco más la temática de evaluación formativa. Comenzaremos con una pregunta clave, ¿no? Que tiene que ver con la definición. ¿Qué es evaluación formativa? Para ello hemos seleccionado 2 definiciones, uno de Sergio Tobón, un teórico que aborda este tema de evaluación formativa, y también del propio ministerio, ¿no? En las orientaciones pedagógicas que nos señala. Recuérdense que evaluación formativa está muy asociado a la formación integral, por eso evaluación formativa, porque aborda la valoración de lo que implica la formación integral de la persona. Por eso Tobón nos va a señalar que la evaluación socioformativa es un nuevo enfoque de la evaluación que se centra sobre todo en el desarrollo del talento de la persona, para que pueda a partir de ello enfrentar los retos de una sociedad del conocimiento, pero mediante el abordaje de problemas del contexto y en un trabajo colaborativo. Es una primera idea que nos alcanza Tobón sobre evaluación formativa. Recuerda, hay 2 ideas claves ahí: cultivar el talento para estar preparados frente a una sociedad del conocimiento, pero abordando problemas del contexto. Y lo que nos alcanza el Minedu en sus orientaciones pedagógicas es que la evaluación para el aprendizaje, sobre todo con un enfoque o finalidad formativa, es aquella que retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su propio aprendizaje, metacognición, ¿no? Y reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades, y en consecuencia el estudiante pueda gestionar su propio aprendizaje de manera autónoma para poder cultivar y desarrollar competencias. 2 ideas, 2 definiciones que nos pueden dar luces de lo que es evaluación formativa. A partir de ello, importa precisar 4 elementos claves que siempre van a interactuar, van a interrelacionarse en una evaluación formativa. El primero, la retroalimentación, que va a ayudar a reflexionar al estudiante sobre su propio aprendizaje, le va a ayudar también a gestionar un aprendizaje más autónomo y de alguna manera a superar sus dificultades a partir obviamente de las sugerencias que se le puede plantear. Resolución de problemas, claro, siempre en todo aprendizaje, en toda cultivación del talento del estudiante, se va a abordar problemas para poder poner en práctica esa capacidad y resolver problemas del contexto sobre todo. La metacognición, la importancia de que el estudiante aprenda en forma reflexiva y crítica y no mecánica.
y el producto, que tiene que ver mucho con la evidencia que me va a mostrar el nivel de logro, de dominio alcanzado por el estudiante en X desempeño. Por eso es muy importante que estos 4 elementos los podamos tener claros. Por ello, las características principales de una evaluación formativa lo podemos sintetizar en las siguientes. 1. Aborda normalmente problemas del contexto, por ejemplo en una sesión virtual. Tiene que ver la evaluación formativa con los productos que se evalúan en un desempeño, es decir, cuando uno evalúa un desempeño, lo va a hacer mediante algunos productos pertinentes, con uso de algunas herramientas virtuales cuando estamos en una modalidad a distancia o remota en la educación. Importante que en la evaluación formativa se consideren los niveles de dominio, porque se busca que las personas logren niveles cada vez mayores de cultivación del talento, ¿no? Recuerden que estamos evaluando para el aprendizaje, no evaluando estrictamente el aprendizaje. O sea, cuando decimos para el aprendizaje es para evaluar lo que va a aprender para la vida, cuál es la finalidad, ¿no?, de un aprendizaje. Y también toma en cuenta el trabajo colaborativo en una evaluación formativa. Se trabaja con otros para desarrollar justamente el desempeño, el talento y mejorar propiamente el desempeño. Se utilizan instrumentos que evalúan los niveles de logro alcanzados en los desempeños. Por eso los productos se analizan con instrumentos concretos, como la rúbrica, lista de cotejo o las escalas de valoraciones, ¿no? Mediante el uso, por supuesto, de herramientas virtuales en una modalidad de distancia, ¿no? Y la socialización es muy importante porque normalmente se comparten las experiencias y logros con pares, con la familia y con otras personas en una evaluación formativa a través del uso de algunas plataformas virtuales. Muy bien, ¿qué se evalúa? Normalmente en la ruta de una evaluación formativa, a partir de un área, un grado determinado, se evalúa el perfil que vamos a alcanzar a partir de la evaluación de las competencias, de los estándares que expresan niveles de logro de una competencia en un grado y ciclo determinado, las capacidades que se van a cultivar, pero sobre todo los desempeños, ¿no? A través, por supuesto, de las habilidades que se cultivan para el logro de esos desempeños. Toda esta ruta tiene que ver mucho con una evaluación más formativa. Aquí un ejemplo que tiene que ver con el área de personal social, el grado, el perfil que se puede alcanzar en esta área, se reconoce como persona valiosa, por ejemplo. La competencia construye su identidad, el estándar a alcanzar construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único y otros logros más. Capacidades, como se valora a sí mismo, y el propio desempeño, ¿no?, que hay que cultivar, ¿no?, que es una persona que puede describir sus características físicas, cualidades, intereses y su capacidad de obtener logros manifestando que es una persona valiosa, ¿no?, a través del uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto las habilidades que hay que cultivar para poder posteriormente evaluar ese nivel de logro del desempeño a través de ciertos productos o evidencias. Por eso la ruta para evaluar por competencia desde un enfoque formativo normalmente es, primero, comprender la competencia por evaluar. Segundo, analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, es decir, los niveles que vamos a considerar en la evaluación. Seleccionar o diseñar situaciones significativas que nos conecten con el contexto y los problemas. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, o sea, aspectos del desempeño que vamos a evaluar, que normalmente salen de los estándares de la propia competencia y del propio desempeño. Luego hay que comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios que se van a tomar en cuenta en la evaluación. Luego viene valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias, es decir, aquí ya se plantean las evidencias, los productos ya sean tangibles o no tangibles, a través de los cuales vamos a verificar o valorar el nivel del logro del desempeño, como sexto paso. Séptimo paso, retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Esto se hace de manera permanente, ¿no?, desde el inicio, proceso y el logro del propio desempeño, ¿no?, cómo ir acompañando, retroalimentando al estudiante a través de preguntas, a través de orientaciones concretas y asegurar un buen aprendizaje. Esa es la ruta, ¿no?, de la evaluación desde un enfoque formativo. ¿Por qué es importante evaluar en una educación con modalidad de distancia? Por varias razones, ¿no?
La primera, porque una evaluación formativa comunica a los estudiantes lo que aprenderán y asegura su comprensión mediante, por ejemplo, herramientas virtuales, ¿no? Porque también retroalimenta a los estudiantes mediante el uso pedagógico de herramientas digitales de comunicación, en este caso en la modalidad a distancia, ¿no? Porque también una evaluación formativa comunica información sobre procesos de aprendizaje a los estudiantes y a las propias familias, ¿no? Por eso es importante también. Porque evalúa el desarrollo de las competencias mediante diversas herramientas o plataformas virtuales, en el caso de una educación con modalidad a distancia, ¿no? O porque muestra a los y las estudiantes el progreso en sus aprendizajes a través de las evidencias o productos que ha generado el estudiante para demostrar los niveles de logro alcanzados en el desempeño o aprendizaje. Y porque además promueve, ¿no?, el involucramiento activo de los y las estudiantes en actividades de aprendizaje con una modalidad a distancia o virtual. Por estas razones es importante la evaluación formativa. ¿Qué es una retroalimentación? Aparte de hacer una estrategia muy importante, según el ministerio, es devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con algunos criterios de evaluación, ¿no? De alguna forma es ayudar, apoyar al estudiante a que pueda construir mejor su aprendizaje a partir de ciertas informaciones de sus logros, progresos o tal vez dificultades también que tiene. O cuando hablamos de una retroalimentación eficaz es cuando se observa todas las actuaciones o producciones generadas por el estudiante que está siendo evaluado y a partir de ello pueda identificar sus aciertos, sus errores, los aspectos que requieren más atención para ir mejorando gradualmente sus aprendizajes y lograr la competencia, ¿no? Estas son dos ideas que nos pueden precisar lo que significa una retroalimentación. ¿Cómo estamos retroalimentando normalmente desde la práctica educativa? Hay niveles de retroalimentación o formas de retroalimentar. Por ejemplo, una primera es por descubrimiento o reflexión. Este tipo de retroalimentación es cuando el docente, por ejemplo en una sesión virtual, va guiándolos en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o estrategia para mejorar su propio aprendizaje. Le da autonomía al estudiante para que descubra esas soluciones o mejoras. Una retroalimentación descriptiva, en cambio, es cuando el docente en una sesión virtual sugiere en detalle qué hacer para mejorar o especifica lo que le falta para lograr o adaptar la enseñanza remota. Entonces le da pautas, pero no plenamente una autonomía al estudiante. A veces le ayuda al estudiante en ciertos aspectos para que pueda ir mejorando su aprendizaje. En cambio, una retroalimentación elemental o mecánica es cuando el docente, en una sesión online, por decir, indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta. ¿Está bien o no está bien? Una cosa muy elemental, como su propio nombre lo indica en este tipo de retroalimentación. Y finalmente, una retroalimentación incorrecta, que la que no deberíamos hacer es cuando el docente en una sesión virtual evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y entonces no hace uso de la estrategia de retroalimentación en un enfoque de evaluación formativa. Muy bien, ¿cómo retroalimentar en una educación a distancia o en una modalidad a distancia? Para eso nos vamos a ayudar de los alcances de Daniel Wilson, que nos señala algunos niveles de retroalimentación. Por ejemplo, el nivel de clarificar algunas ideas al estudiante para que pueda mejorar su aprendizaje, valorar los logros que está alcanzando para ir motivando, dándole confianza, o expresar algunas inquietudes para que pueda afinar su aprendizaje o corregir detalles, o hacer sugerencias, ¿no?, que puedan ayudarle también al estudiante a potenciar su aprendizaje. Algunas preguntas o frases que nos pueden ayudar a desarrollar estos niveles de valoración de la evaluación formativa según Daniel Wilson podrían ser, en clarificar, por decir, realizar preguntas acerca de los aspectos poco definidos o a través de preguntas comprender las ideas que comparten los estudiantes sobre su trabajo en línea, por decir. O formular preguntas para aclarar aspectos, ¿no?, y asegurar que el estudiante comprenda las ideas, ¿no?, y acciones que va a realizar. Preguntas que nos pueden ayudar en este nivel de retroalimentación, por decir, ¿me puedes repetir más despacio el ejemplo sobre? Dijiste que se puede hacer así, ¿a qué te refieres?
por ejemplo, ¿no? Ahí hay otras preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? En el nivel de valoración, hay que enfatizar los puntos positivos para darle confianza al estudiante en su aprendizaje, destacar las fortalezas y aspectos interesantes que está logrando y valorar de manera constructiva lo que se aprecia como correcto, ¿no? Aquí algunas frases que pueden ayudar. Excelente hipótesis, ¿no? Lo fundamentaste muy bien en lo que observaste del experimento, por ejemplo, ¿no? Y frases similares en los demás ejemplos. También el nivel de retroalimentación tiene que ver con expresar inquietudes, ¿no? Sobre su aprendizaje, ¿no? Aquí se expresan inquietudes que se tengan sobre el trabajo virtual que está realizando, por ejemplo. Expresan también los docentes las preocupaciones o dificultades, los acuerdos, ¿no? De cómo está desarrollando su aprendizaje. Y por lo tanto puede hacer preguntas que descubran nuevas soluciones también con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, preguntas como ¿qué podrías mejorar? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? ¿No? ¿O qué idea tienes para mejorar la actividad, tarea o proyecto? Por ejemplo. Y otras que pueden ayudarnos. El nivel de hacer sugerencias también ayuda a la retroalimentación, ¿no? Aquí se pueden ofrecer sugerencias para resolver los problemas, recomendar para apoyar al estudiante en el desarrollo de su comprensión, o recomendar maneras descriptivas específicas de cómo mejorar su proceso de aprendizaje, ¿no? Y aquí algunas frases que nos pueden ayudar. En la próxima semana necesito que pienses en esto, por ejemplo. Estás mejorando en realidad esta tarea, pero ahora vas a hacer lo siguiente. Y así frases que pueden orientar en este nivel de retroalimentación. Otra forma de retroalimentar nos alcanza Rebecca Nijovic a través de algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿me cuentas lo que piensas? ¿Cómo te diste cuenta que la información es falsa? Por decirlo. Para describir el trabajo del estudiante, ¿no? Todo cuento tiene un inicio, nudo y desenlace. El tuyo tiene un inicio muy marcado, sin embargo los hechos. Y así algunas otras pautas que nos da Rebecca, en la teórica de este tema de retroalimentación, respecto a valorar avances y logros, por ejemplo, ¿no? Me doy cuenta que lo que has hecho solo me parece muy bien, por decir, ¿no? Como para dar confianza, ¿no? O consideraste puntos importantes, sin embargo te sugiero revisar para poder ofrecer sugerencias. Otras formas, igual, tú explicas que será suficiente tu explicación. O acompañar durante una tarea a través también de preguntas, ¿no? Dime, ¿cómo lo estás haciendo? Explícame tus procedimientos, por ejemplo, ¿no? Y otras preguntas o frases que nos pueden ayudar en el acompañamiento de la tarea, ¿no? O en la retroalimentación en la tarea, ¿no? Explícame, ¿qué es exactamente lo que no entiendes? O esto hicieron tus compañeros, ¿qué te parece si tomamos algunas ideas como ayuda? Etcétera, ¿no? Recomendaciones, finalmente, para que hagas una buena retroalimentación o efectiva. Identifica primero la necesidad de aprendizaje a partir de las evidencias. Utiliza un lenguaje con tono amable y asertivo para poder dar confianza a los estudiantes. Diseña y adecua actividades complementarias para que sean más pertinentes. Reconoce y felicita a los estudiantes y padres para poder valorarlos, motivarlos. Comunica el propósito de la retroalimentación para que el aprendizaje no sea mecánico, sino más reflexivo y más crítico. Y atiende la diversidad, sobre todo a estudiantes con habilidades diferentes, y brinda soporte emocional a los estudiantes y la familia para poder asegurar un buen aprendizaje a partir de esa coyuntura de emergencia sanitaria y de una educación en modalidad distancia. Bueno, a ver cómo aplicamos ahora lo que estamos compartiendo en una experiencia ya concreta de evaluación formativa. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el área de matemática, el grado tercero, la competencia, resuelve el problema de regularidad, equivalencia y cambio. Y el propósito, en este caso de esta área, es recabar la información diaria respecto a esa fecha a través de un cuadro determinando los casos activos de personas infectadas con el coronavirus COVID-19, en el cual debes permitir establecer la gráfica para determinar el tipo de progresión. Esto es lo que tendría que lograr el estudiante, ¿no? Con las experiencias de aprendizaje que se van a promover. Y algunas situaciones a retroalimentar podrían ser las operaciones realizadas para determinar los casos activos por día presentan una secuencia lógica. Los cuadros establecidos para la toma de datos presentan incoherencia en la semana tal, y eso lo hemos observado en una evidencia, como es el gráfico de datos.
o si se observa en el gráfico los datos consignados en el cuadro, y sin embargo no existe claridad en la representación y la determinación de la progresión. Pueden ser algunas situaciones para retroalimentar. ¿Cómo? Puede ser ofreciendo preguntas a los estudiantes, por decir, ¿qué realizaste para comprender la situación problemática planteada? ¿O qué estrategias aplicaste para determinar los casos activos? Aquí podemos dar pautas como se debe restar por cada jornada a los que han recibido el alta médica y a los fallecidos. O algunas otras preguntas que nos pueden ayudar a retroalimentar al estudiante en este aprendizaje que está construyendo, ¿no? Otras pautas que nos pueden ayudar es detallar el trabajo del estudiante, ¿no? En el trabajo que presentaste se observan diversas representaciones con un lenguaje algebraico claro. Determinaste los casos activos, interpretaste adecuadamente el gráfico obtenido. ¡Buen trabajo! Entonces estás motivando también el aprendizaje alcanzado o construido por el estudiante, ¿no? Y pautas que nos pueden ayudar en este ejemplo. De igual manera se pueden hacer preguntas o sugerencias en este caso. En tu trabajo nos muestra lo mucho que has aprendido sobre la resolución de situaciones cotidianas que involucran a las progresiones. Expresaste la comprensión de la situación problemática empleando diversas estrategias. Te sugiero que plantees otra situación con las mismas características, por ejemplo, ¿no? O referido al andamiaje también, ¿no? Otros ejemplos, aquí hay uno de educación física, de tal grado primero, su competencia, también su propósito, y algunas situaciones para retroalimentar, que también nos puede dar luces de cómo ir desarrollando la retroalimentación. Y aquí algunas pautas de algunas preguntas o frases motivadoras que nos pueden ayudar también a desarrollar la retroalimentación en esta área, ¿no? Como lo puedes observar ahí en el ejemplo. Igual manera, otras preguntas o pautas que pueden ayudar a la retroalimentación en esta área, o algunas sugerencias que puedan también fortalecer tu aprendizaje, ¿no? De este modo, vamos compartiendo algunas experiencias de las áreas que hemos presentado. Ahora te vamos a invitar que de tu experiencia pedagógica puedas realizar todo lo que hemos compartido sobre evaluación formativa y sobre todo la estrategia de retroalimentación. Aquí te dejamos las gráficas o los espacios para que puedas completar con tu experiencia pedagógica ya personal, ¿no? Y el modo como puedes retroalimentar con algunas estrategias de retroalimentación. Muy bien, vamos ahora a invitarte a que puedas asumir este compromiso de poner en práctica lo compartido. Muchas gracias y hasta la próxima.